Dios les bendiga, iglesia. Tomen asiento, por favor, y vamos a ir a la palabra. Quiero que por favor abran sus Biblias, pedirles el favor de que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y bueno, en vista que están saliendo los niños, pedirles si de pronto los que están atrás nos hacemos más adelante. Ya hay más sillas aquí en esta zona. Les agradezco, Dios los bendiga. Qué pena incomodarles. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, voy a leerlo en una nueva en la nueva versión. Ustedes lo leen en la Reina Valera. Y dice la Biblia: pero recibiréis poder. ¿Ya están ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienen ahí? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Cómo dice en su Biblia? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Amén. Quiero hablarles de un tema muy importante, y es acerca del orden del Espíritu Santo. El orden del Espíritu Santo. Y quiero decirles que es cierto, muchos de ustedes, y también por supuesto yo me he visto afectado junto con ustedes por todo lo que hemos estado viviendo. Vivimos el momento triste cuando la mamá de mi amigo de la infancia, David Cortés, de toda la vida, falleció. Hasta el momento que sepamos es la única persona, o me corrigen, que ha muerto en la iglesia por COVID. Por COVID, no por otras cosas. También vivimos la pérdida del empleo de muchos, la destrucción económica de otros, diferentes enfermedades mentales como depresión, como ansiedad, se han visto reflejadas no solo en la comunidad. ¿Se escucha bien ahí? ¿Está? Ok. No solo en la comunidad, sino también en la iglesia. Estamos viviendo tiempos en los cuales todo el mundo se pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Y como que uno empieza a ver la luz al final del túnel y de pronto, ¡pum!, una nueva ola y todo vuelve a lo mismo. Y otra de las preguntas que se hace es: ¿por qué está pasando lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo? Y algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Incluso se enseña sobre el tema en las iglesias. Y sin lugar a dudas, y esto no lo digo con presunción, yo creo que Dios está interviniendo en el asunto. ¿Cuántos lo creen? La Biblia nos enseña que Dios interviene en el asunto. Y Dios está haciendo muchas cosas. Pero sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda que algo que Dios está haciendo hoy es trayendo orden a su iglesia. Por supuesto, está haciendo otras cosas, yo no digo que no. Pero no me cabe la menor duda que Él está trayendo orden a su iglesia. Y no solo está trayendo orden a la iglesia en general. Dios está trayendo orden a esta iglesia. Y Dios está trayendo orden a nuestras familias. Y Dios está trayendo orden a nosotros como personas. Y por eso quiero hablarles acerca del orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere traer orden a nuestras vidas. Y empecé en este texto muy importante. Ya voy a profundizar en él, pero aquí vemos cosas importantes en este texto. Y lo primero que quiero decir es que Dios quiere dar poder a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos gusta a los cristianos, escuchar que Dios quiere derramar su bendito poder sobre nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: recibiréis poder. Y nos gusta hablar de poder. Y oramos por poder para sanidad, oramos por poder para milagros, oramos por poder para señales, oramos por poder para finanzas, oramos por poder para restauración familiar. Nos gusta el poder.
Pero antes de entregarnos poder, el Espíritu Santo quiere traer orden a tu vida y quiere traer orden a mi vida. Él quiere traer orden, quiere traer cambio, quiere traer transformación. Y por eso queremos hablar acerca del orden del Espíritu Santo. Pero el texto que les acabo de dar habla de poder. Poder utiliza una palabra en griego cuando se escribe originalmente el texto, que es dinamis, que es la misma palabra que se utiliza para traducir en el español dinamita. Es decir, hace alusión a dinamita. Hace unos meses recordábamos cómo el antiguo Ministerio de Defensa, ustedes lo recuerdan ahí en el CAN, fue, digamos, planificadamente demolido a través de ¿qué? Dinamita. Y la dinamita tiene un gran ¿qué? Poder. O también recordamos en la época más fuerte de los ataques de la guerrilla a los batallones, por allá en el año 97, 96 del siglo pasado, a las estaciones de policía. ¿Y qué utilizaban? Bueno, ANFO y otras cosas, pero utilizaban también ¿qué? Dinamita. ¿Y por qué utilizaban dinamita? Porque la dinamita tiene poder. Pero cuando el texto bíblico habla de poder, hace alusión a la dinamita, dinamis, poder explosivo, con denuedo, con arrojo, con fuerza. Y esa es la iglesia que Cristo quiere. Por eso el mismo Cristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Pero para que venga el poder a la iglesia, requerimos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Pero el texto habla acerca de poder, recibiréis poder, pero también continúa diciendo: y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder? Pues para ser testigos del poder de Dios. Seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Eso hace alusión a la labor que la iglesia hace a nivel local. Pero continúa diciendo en Judea. Sigue siendo la misma comunidad. Pero continúa diciendo ¿en dónde? En Samaria. Eso habla alusión a una misión de la iglesia cultural, ¿cierto? Los samarios o los samaritanos eran samaritanos, samarios son de Santa Marta, ¿no? Ellos eran cercanos, eran similares, pero una cultura que diferente, ¿cierto? Entonces podríamos decir: y me seréis testigos en Bogotá, me seréis testigos en Colombia, Judea, me seréis testigos en Venezuela, Brasil, Ecuador, Samaria, pero también me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La voluntad de Dios y el orden del Espíritu Santo viene para que el evangelio sea predicado a todas las naciones de la tierra. Y ese es el propósito, o uno de los propósitos que tenemos como iglesia, y es que se extienda el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Para eso quiere Dios darnos poder, para que seamos testigos de su poder en todas las naciones y cumplamos la misión local. Dios te ha llamado en este lugar, te ha llamado en la empresa donde estás, la empresa que Dios te ha entregado, el trabajo que Dios te ha entregado, la universidad donde Dios te ha puesto. Pero también va avanzando el nivel y llega a Colombia, llega a los países vecinos y hasta las naciones ¿de qué? De la tierra. Por eso la Biblia dice: y este evangelio será ¿qué? Predicado. Ese es el objeto del poder, pero la Biblia es clara en decir que recibiremos poder, el poder del Espíritu Santo. Pero para poder recibir ese poder del Espíritu Santo, escuche lo que le voy a decir, debemos estar en el orden de Dios. Dígale que está a su lado: para recibir el poder del Espíritu Santo, debemos recibir el orden del Espíritu de Dios. El orden del Espíritu Santo. Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 4. Y dice la Biblia así. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Les qué? Vuelvo y lo leo. Y estando juntos, les mandó. ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero decirte que para que el Espíritu Santo nos llene, y como dice la Biblia, seamos llenos del Espíritu Santo. Y quiero decirte, además de eso, que para que el poder del Espíritu Santo venga a la iglesia, debe haber orden. Y fíjese que precisamente lo que sucedió en este texto es que Jesús les da una orden a sus discípulos. Les deja un mandato a sus discípulos en el sentido de que no se fueran de Jerusalén hasta que ¿qué? Que recibieran ¿qué? La promesa. Hubo un mandato, hubo una orden, lo cual implica que debería haber ¿qué? Orden. No desorden, sino a su vez ¿qué? Orden. Lo cual implicaba varias cosas. La primera, autoridad. Había un principio de autoridad. Y debe volver, para que venga el orden del Espíritu Santo a nuestras vidas, el reconocimiento al principio de autoridad. Dios ha puesto autoridades. Ha puesto autoridades en la iglesia. Y nosotros debemos someternos a la autoridad en la iglesia. Dios ha puesto autoridades en el gobierno y debemos someternos a las autoridades del gobierno. Dios ha puesto autoridades en la familia y nosotros debemos someternos a las autoridades ¿en qué? En la familia. Si nosotros queremos que el orden del Espíritu Santo vuelva a nosotros, necesitamos volver al principio de autoridad. Y cuando hablo de autoridad no estoy hablando del autoritarismo. Por supuesto, esto tiene que ir basado, fundamentado, arraigado en los principios de la palabra de Dios. Pero debe haber autoridad. Los discípulos obedecieron a su maestro de que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran ¿qué? La promesa. Y recuerde usted que hay un texto bíblico cuando el Señor Jesucristo les está hablando del Espíritu Santo, y si bien es cierto la Biblia en ninguna parte utiliza la palabra Trinidad, es abrumadora la evidencia en los evangelios, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de la alusión al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos habla de las tres personas de la deidad, las tres personas de la Trinidad. Y una de ellas es cuando el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les decía que Él se iba, pero que enviaría a otro ¿qué? Cuando dice otro consolador, significa que Él era ¿quién? El consolador. La iglesia del primer siglo vivió persecución. La iglesia del primer siglo quedó sola, quedó sin el Señor Jesucristo, que era su consolador, su guiador, su maestro, su guía, su salvador. El Señor Jesucristo muere, resucita, está un tiempo con ellos, asciende a los cielos. Pero claramente les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Consolador, del Paracleto, del que ayuda, el que sostiene, el que fortalece, el bendito Espíritu de Dios. Y es que, hermano, le damos la gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos predicar a Jesucristo y al Cristo resucitado, como lo hablábamos hace unos días, que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no cesaba de predicar a Jesucristo. Pero también debemos enseñar y aprender y entender que el Espíritu Santo es ese consolador para ese tiempo. Sin el Espíritu Santo es imposible sostener esta salvación tan grande que Cristo nos ha regalado. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos invita, nos llena desde nuestro espíritu a buscar a Dios, nos motiva, nos convoca, nos invita a buscar a Cristo, a buscar al Padre. Él es el que nos guía. Él es el que clama ante el Padre por nosotros. El Espíritu Santo es muy importante. Y es Dios. Y tiene la misma autoridad de Dios. Y tiene el mismo poder de Dios. Y Él está con nosotros por siempre, dice la Biblia.
Es muy importante entender que ellos, los discípulos, atendieron con cuidado la orden de Jesús. Y esto, por supuesto, habló de autoridad, pero también habló de sujeción. Y qué difícil es pedirle a la iglesia de este siglo sujeción. No nos gusta sujetarnos ¿a quién? A nadie. Vivimos en tiempos anárquicos. Nadie se le somete a la policía, nadie se le somete al gobierno. En la iglesia tampoco, en la familia menos. Pero el principio bíblico y el orden del Espíritu Santo habla de sujeción. El Espíritu Santo vino a causa de la sujeción, por supuesto de la promesa, pero ellos tenían un mandato claro y se sujetaron a ese mandato. Habla de disciplina, pero también habla de tiempos. Todo tiene su tiempo. Y aquí lo que vemos es que, si bien es cierto no fueron varios meses o varios años, si fueron varios días en los cuales ellos estaban esperando ¿qué? La promesa. Y vino en la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, en la cual en el aposento alto ellos estaban en algo importante que también había unidad. Estaban unánimes, una sola mente, un solo corazón, un solo espíritu, un solo propósito. Quiero decirle que no hay una iglesia tan poderosa, o no la conocemos en la historia, o por lo menos yo no la conozco, tan poderosa como la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos. Y una de las características es que tenían un mismo corazón, una misma mente, un mismo propósito. Y por esto eran llenos del Espíritu Santo. Y todo esto habla acerca de orden, el orden del Espíritu Santo. Y Dios hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí acerca de que debemos volver al orden del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos está llamando y nos está convocando a que volvamos al orden del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice la Biblia, hablando acerca del orden en la unidad. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, no estaban divididos, no estaban desanimados, no estaban distraídos, estaban ¿qué? Unánimes, ni siquiera unidos, unánimes, juntos. Dice la Biblia en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero uno de los elementos importantes para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo es que estaban ¿qué? Unánimes. ¿Y eso habla de qué? De orden, de unidad, pero por supuesto de desorden, porque si no están unánimes, si no están divididos, ¿qué hay ahí? Desorden, cada uno por su lado, uno por aquí, otro por allá, otro por allá. ¿Ustedes no han visto, por ejemplo, el Congreso de la República? ¿Ustedes no han visto cuando el debate lleva 4 horas, estar uno hablando por allá, el otro haciendo ruido por acá, el otro no le pone cuidado? Yo ya me he acostumbrado a eso, pero la gente cuando lo ve por primera vez dice, ¡qué desorden! ¡Qué desorden! Porque no están ¿qué? Unidos. Y eso es lo propio de la política, las fracciones, por eso llaman partidos, porque están partidos. Pero, no, en serio, no es un chiste. Pero en este texto estaban ¿qué? Unánimes. ¿Habla de qué? ¿Del qué? Del orden, por supuesto, de la unidad. Dios quiere traer orden y Dios quiere traer orden a esta iglesia. También quiero decirles que para que el Espíritu Santo venga, debe haber orden. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo te visite? ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Para eso necesitamos ¿qué?
orden. Vaya a la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 2 en adelante. Perdón, 1 en adelante. Dice, en el principio, ¿qué? ¿Creó quién? Los cielos y ¿qué? Pero mire lo que dice después. Y la tierra estaba ¿qué? ¿Había qué? ¿Había qué? Había vacío, había caos y había desorden. Y habla de en el principio. Quiero decirte que el orden de Dios y el orden del Espíritu Santo es un proceso. Dígale al que está a tu lado, el orden del Espíritu Santo es un proceso. Y Él te está procesando y me está procesando. Y así sucedió en la creación. En el principio la tierra estaba desordenada, por supuesto, vacía. Pero la Biblia dice desordenada y es el énfasis que le quiero dar. Pero lo siguiente que dice el texto es que el espíritu de ¿quién? ¿Qué pasaba con él? Se movía sobre la faz de las aguas. Y a mí me llama poderosamente la atención, no sé a usted, pero a mí sí me llama poderosamente la atención que a partir de que la Biblia por primera vez habla del Espíritu de Dios, empieza el orden de Dios. Porque a partir de que el Espíritu de Dios opera y a partir de que el Espíritu de Dios aparece en la escena del texto bíblico por primera vez de todo el texto bíblico, lo que vemos es que empieza ¿qué? El orden. Empieza a separarse la luz de las tinieblas, lo seco de lo mojado, pero no lo dice así, pero empieza a separarse. Empieza a ver la diferente creación, los astros, y empieza a ver ¿qué? Orden. Y fíjese usted que cuando ya ordenó la creación, ¿qué hizo Dios? ¿Creó a quién? Al hombre. Fíjese usted que no creó al hombre en el desorden, sino que creó al hombre ¿en qué? En el orden. Porque Dios quiere depositar su gloria cuando hay ¿qué? Orden. Y fíjese usted que en el texto bíblico pasamos del versículo 2 en el cual dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pasamos al versículo 31 después de que Dios hace toda la creación. Versículo 31 del capítulo 1, versículos 1 y 2 del capítulo 2, donde el mismo Dios dice que la creación era ¿qué? Buena. Pasamos del desorden a una creación ¿qué? Buena. Pero también lo que sucede es que el Señor reposa y dice, y reposó Dios. Nos muestra que Él en el séptimo día lo bendijo y lo santificó para su ¿qué? Reposo. Eso habla también de orden. Quiero decirle que el descanso también es bíblico. Hay unos que trabajan sin descanso. Yo conozco gente que si no trabaja se enferma. Si no trabajan se enferman. Viven en función, no es que tengo que trabajar porque si no trabajo. Y hasta en eso, y lo felicito que usted sea un excelente trabajador, eso habla bien de usted. Pero hasta en eso debe haber ¿qué? Orden. Dios estableció el orden también de ¿qué? Del descanso, del reposo. Porque hace parte de ¿qué? Del orden de Dios y del orden del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también tengo que decir que la obra, escuche esto, la obra del Espíritu Santo se da en el orden, no se da en el desorden. La obra del Espíritu Santo se da en el orden. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39. Si usted lee Primera de Corintios 14, se dará cuenta que el texto completo, todo el capítulo habla de los dones del Espíritu Santo, de la profecía y del hablar en lenguas. Y miren lo que dice este texto, 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar
y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Volvemos a qué? Al orden. Y gloria a Dios porque nosotros aquí creemos en el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que cuando somos llenos del Espíritu Santo hablamos en lenguas, se sanan los enfermos, los endemoniados son libres, los que están presos en sus aflicciones del alma son también libertados, vienen milagros, señales, prodigios, pero todo eso sucede ¿en qué? En orden. La misma Biblia lo está diciendo, que se haga todo en orden. El Espíritu Santo obra, pero dice que todo lo que se haga en él sea decentemente. ¿Y con qué? Con orden. También es importante decir que cuando actuamos en el orden del Espíritu Santo, cuando actuamos en el orden de Dios, pasamos de ser hombres ordinarios a ser hombres y mujeres, por supuesto, extraordinarios para la gloria de Dios. Cuando el poder del Espíritu Santo opera en nosotros, pasamos de ser hombres ordinarios a ser hombres extraordinarios. Mire que una de las características que el Espíritu Santo hace en nosotros los creyentes es que capacita a los creyentes, enseña a los creyentes. Y con esto yo no quiero desconocer la formación académica. Yo soy un hombre que me he formado académicamente, pero sin lugar a dudas hay algo que los científicos secularistas llaman inteligencia emocional. Hablan de eso. Yo creo que eso no es inteligencia emocional, es el obrar del Espíritu Santo en el hombre. Yo no entiendo cómo, humanamente, materialmente, hombres iletrados sin mucha formación, como fueron muchos de nuestros pastores en el 60, en el 70, Dios los guió a tener iglesias tan gigantescas como las que tienen hoy en Colombia o en el mundo, como en Seúl, en la misma Bogotá, en los Estados Unidos. Gente muy sencilla, la gran mayoría, sobre todo en el movimiento pentecostal, gente muy sencilla, sin formación. ¿De dónde sacaron tantas habilidades en construcción, en medios de comunicación, en comunicación? Ha sido el poder glorioso y poderoso del Espíritu Santo que se ha manifestado en nosotros. No es más. Pero para eso tuvo que venir ¿qué? Orden. En la familia, en la vida, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la manera de vivir, orden. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Y un ejemplo poderoso en la palabra de Dios es que es la vida de José. José, un hombre ordinario, realmente lo era. Tenemos que reconocer que José era un hombre ordinario. Si bien es cierto, José era muy amado por su padre, pues también era cierto que de la tradición y la cultura judía, pues no era el hijo mayor. Es más, era uno de los últimos por allá. O sea, era uno cualquiera por ahí, perdóneme la expresión, era un hombre ordinario, era un hombre normal. Por supuesto, Dios tenía un plan poderoso con su vida, así como Dios tiene un plan poderoso con su vida y con la mía. Yo soy un hombre ordinario, pero no me cabe la menor duda que Dios tiene un plan poderoso conmigo, un propósito poderoso en Dios, como también lo tiene con usted. No es que yo me crea la gran Coca-Cola del desierto. Dios tiene un propósito poderoso y maravilloso con su vida, con sus generaciones, con todos los que están en este lugar. Pero José era un hombre sencillo, era un hombre ordinario. Pero para que Dios lograra lo que quería con José, tuvo que hacer un proceso. Es decir, tuvo que traer el orden del Espíritu Santo a su vida. Él no pasó
de los sueños al gobierno. No, señor. La Biblia nos muestra que él pasó de los sueños. Recuerde que él soñaba que los montones de paja de sus hermanos se inclinaban ante el de él, que las estrellas y la luna y el sol se inclinaban ante él, haciendo alusión que sus padres y sus hermanos. Y esos sueños eran de Dios. Pero José necesitaba mucho proceso. José era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, era un hombre arrogante. Y esto se lo aprendí a mi mamá hace unos años, una predicación que ella dio, y me envió el texto ahorita que ella predicó esa vez. Génesis capítulo 39, versículo 8 al 9, que decía José cuando estaba siendo tentado, dice: he aquí mi Señor no se preocupa conmigo, primer yo, conmigo, y ha puesto en mi mano, segundo yo, y ha puesto en mi mano, no hay otro mayor que yo, tres yo, y ninguna cosa me ha reservado, tres, cuatro, pues ¿cómo pues haría yo, cinco, este grande mal? Y por último sí dijo, y pecaría contra Dios. Este es el típico cristiano carnal: primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y por último sí, Diosito. Este hombre necesitaba ¿qué? Proceso. Este hombre necesitaba ¿qué? Orden. El orden del Espíritu Santo, así como nosotros necesitamos el orden del Espíritu Santo. Y este hombre tuvo un proceso. Yo de verdad oro todos los días, no todos los días, pero constantemente: Señor, no me hagas pasar por el proceso de José. Pronto por el de Daniel, pero por el de José no. El de Daniel también fue pesado, pero este hombre pasó de los sueños, ¿cierto? Y de su entorno familiar, que su padre lo quería, pasó a una cisterna. Eso se llama un proceso. Un proceso. Hay quienes dicen, a veces uno escucha gente que hablando, no, pero ¿qué más me tiene que pasar? O sea, yo ya me estoy portando bien, ya cambié, ya hice esto, ya estoy viendo al Señor. ¿Y más? ¿Qué más quiere Dios? Hola, irreverentes, hermano. ¿Serio? Pero mira lo que pasó con José. De los sueños y el entorno de su familia a una cisterna. De una cisterna a la esclavitud. Dios estaba trayendo orden. De la esclavitud a la cárcel. Mire, esto no solo existe para aprenderlo, esto existe para que uno aprenda y no cometa los mismos errores. De la esclavitud a la cárcel. De la cárcel a interpretar sueños, al copero y al panadero. Fíjese usted que en todo ese proceso el Espíritu de Dios estaba con José, porque cuando él era esclavo, Dios bendecía lo que él hacía. Y en la cárcel Dios le permitió interpretar sueños. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo en su vida. Pero le faltaba ¿qué? Orden y ¿qué? Y proceso. Orden y proceso. De interpretar sueños pasó a la espera, a esperar. Le tocó esperar. Porque recuerde usted que no fue promocionado de una cuando él pudo interpretar los sueños. Es más, uno murió, el otro se le había olvidado que le habían interpretado los sueños. Tuvo que acordarse a raíz de un sueño del faraón. Entonces pasó de la interpretación de sueños ¿a qué? A la espera. De la espera pasó a dar la solución a Egipto, la respuesta a la gran hambruna que venía. José fue la respuesta de Dios para ese tiempo. Y tú vas a ser la respuesta de Dios para este tiempo, porque eres un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. José fue la respuesta de Dios para este tiempo. Pero ahí no acabó el proceso. Escúcheme esto, porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará en nosotros. Gloria al Señor. Dice que pasó de dar la solución a ser el segundo en Egipto, gobernar. Pero ahí no acabó el proceso, porque ahí pasó de ser el segundo en Egipto a que viniera una restauración familiar. Los hermanos que vinieron, que querían matarle, se terminó cumpliendo los sueños que José decía que se inclinaban ante él.
Pero lo que estamos viendo es que aún faltaba un proceso de una reconciliación familiar. El proceso continuó y se estaba estableciendo el orden del Espíritu Santo. El orden del Espíritu Santo. Pero no solo eso, pasó de la restauración familiar a traer solución no solo a los egipcios, sino también a su pueblo. Su pueblo también fue salvado de la hambruna a causa de ¿qué? Del orden del Espíritu Santo. ¿En quién? En José. Y pudo traer restauración a su pueblo. Y fíjese lo que dice Génesis capítulo 41, 38. Abra su Biblia en Génesis capítulo 41, versículo 38. Dice la Biblia lo siguiente. Y dijo Faraón, estaba hablando de José, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de quién? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? El orden y el proceso trajo que el Espíritu de Dios viniera sobre José. No estoy hablando del Nuevo Testamento, le estoy hablando del Antiguo Testamento. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso tuvo que venir ¿qué? Y en final tuvo que venir ¿qué? El orden del Espíritu de ¿qué? De Dios. Por eso debemos dejar que el orden del Espíritu Santo proceda en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos el orden del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos el orden del Espíritu Santo de Dios? Y por eso quiero hablar un poco acerca del orden en la vida del creyente y concretamente en el orden en el corazón. Hay unos muchachos que me van a ayudar a hacer una pequeña ilustración. Esta ilustración no es mía. Esta ilustración, bueno, está en un material evangelístico de esto se llama la Escuela Profesional y Estudiantil, pero la americana, no la colombiana. Y ahí lo vi. Entonces, hay dos muchachos que les vamos a recibir con un fuerte aplauso, que nos van a ilustrar acerca del orden en el corazón. Entonces, este joven que está aquí, y ustedes lo ven con sombrero negro, tapabocas negro, chaqueta negra, y pues se le quedó el pantalón negro porque lo lavó ayer. Él va a representar, es un ejemplo, no es que usted sea eso, ¿no? El ego, el orgullo, la carne, el pecado, Satanás. Son elementos diferentes, pero él lo representa. ¿Listo? Y este joven, no se parece mucho, pero bueno, mentiras. Él va a representar a Jesús. No, mentiras, sí, eres un discípulo de Cristo. Él va a representar a Jesús. Y esta silla que está aquí representa el trono de nuestro corazón. Donde se sienta el que gobierna, ¿en dónde? En nuestro corazón. Quiero hablar acerca del orden en el corazón. ¿Cómo es el orden del Espíritu Santo en el corazón? Entonces es el trono del corazón. Y aquí estamos ejemplarizando el corazón de una persona que no conoce a Dios o que no quiere seguir a Dios. Entonces encontramos al pecado, al orgullo, al ego, a la soberbia, a la carne, al mismo Satanás gobernando ¿qué? En el trono de su corazón. Y encontramos a Jesús ¿a dónde? Afuera del corazón. Fíjese que está afuera, o sea, esta es la plataforma, él está afuera. Este es el ejemplo de un corazón en el cual Dios no gobierna. Es un ejemplo de un corazón de un hombre o una mujer que no quieren caminar con Dios.
Y entonces en este corazón hay desorden. Por tiempo no puse aquí basura, pero debería poner basura. Aquí hay pecado, aquí hay mentira, aquí hay robo, aquí hay violencia, aquí hay pelea, aquí hay pleito, aquí hay carnalidad. Y todo esto es un desorden, todo este corazón es un desorden. ¿Por qué? Es porque hay desorden en el corazón. Y eso no es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros. El segundo ejemplo. Este es el ejemplo hay que decirlo, arrodíllate ahí, del 90% de los que vienen a estas iglesias. A veces yo estaba así también, tengo que reconocerlo. Y que Dios nos ayude porque esto es para todos nosotros. Donde Jesús está en el corazón, el orden del Espíritu Santo está en el corazón. Pero ¿quién gobierna? El yo. Entonces el yo dice: Diosito, ayúdame a comprar un carro. Porque si tú me das un carro, yo voy todos los domingos a la iglesia en el carro, porque es que me queda muy lejos. Entonces Dios le regala el carro, porque Dios es misericordioso. Y entonces el hombre se va para Girardot todos los fines de semana y no va al culto, ¿cierto? Entonces él dice: Diosito, ayúdeme a conseguir esa muchacha que me gusta, que es como bonita. Entonces Dios es el esclavo que le ayuda a cumplir los deseos de de su carne. Mire, hermano y hermana, el 90% de los creyentes estamos en esto a veces. Se lo digo con toda honestidad. Vivimos para nuestro deseo, para nuestra carne, para nuestro sueño, para nuestro ego, lo que yo quiero. ¿Y Dios qué? Dios me ayuda. Pero cuando viene el orden del Espíritu Santo a nuestras vidas, pasa todo lo contrario. Pasa que Cristo y el Espíritu Santo entran a gobernar y tenemos un yo rendido, tenemos un ego rendido, tenemos una voluntad rendida, y como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este es el orden en el cual Dios quiere que estemos. Eso no significa que no tenemos sentimientos, es que Dios nos hizo con sentimientos. Pero nuestra carne, nuestro deseo, nuestro yo está crucificado, está rendido. Y el que reina y está sentado en el trono de nuestro corazón es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Porque la Biblia nos habla es que seamos discípulos de Cristo. La diferencia entre el creyente, él cree en Dios, pero el que gobierna su vida es el yo. En cambio, el discípulo, el que sigue a Jesucristo, entiende que Cristo es el que gobierna y el yo se somete a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Un fuerte aplauso para Dios y para estos muchachos. Gracias, muchachos. Ese es el orden que Dios quiere en nuestro corazón. Pero también quiero hablar acerca del orden en la iglesia. No me cabe duda que Dios está poniendo orden en la iglesia. Y no me cabe tampoco la menor duda que Dios está poniendo orden en esta iglesia. Él está trayendo orden. Y vuelvo a un texto. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la Biblia lo siguiente: cuando hubieron orado, Hechos capítulo 4, versículo 31, ¿ya lo tienen? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos ¿de qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un ¿qué? ¿Un solo qué? No los oigo, ¿un solo qué? Amanecí sordo. Un solo corazón. ¿Y un qué? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es una iglesia poderosa, era tan poderosa que toda la iglesia, escuche esto, toda la iglesia agarraba todos sus bienes y los ponía a los pies de los apóstoles.
Esta mañana estaba diciendo que Carlos Marx soñaría con un modelo así. Mi mamá me corrigió y me exhortó con toda la razón. Dijo, es que Carlos Marx se copió del modelo de la iglesia primitiva, pero con una visión sin Dios y sin principios. Por eso es que no ha funcionado. Había una especie de comunión en la cual todos traían sus bienes y se sostenía la ayuda social de todos a través de ese mover del Espíritu Santo. Era una cosa poderosa, impresionante, no lo hemos vivido. Y no se va a poder vivir hasta que no sea guiado por el Espíritu Santo, porque el egoísmo habita en el corazón del ser humano. Pero lo que yo veo poderoso en este tema del orden en la iglesia es que ellos tenían un solo corazón y una sola alma. Y Dios te está hablando y me está hablando que tiene que venir la unidad del Espíritu Santo a la iglesia si queremos ver la gloria de Dios en nosotros. No hay otra forma. No podemos estar pensando algunos en divisiones, en contiendas, en mi proyecto, en mi contrato, en mi sueño, en mi deseo, sino que toda la iglesia tiene que estar pensando en el sueño de Cristo, en el deseo de Cristo, en el anhelo de Cristo, para que podamos ver la gloria de Dios sobre nosotros y que el orden del Espíritu Santo venga a nuestra vida. Esta iglesia era de un solo corazón, era de un solo ¿qué? Propósito, era de una sola alma. Es decir, que el orden de Dios trajo autoridad porque se sometieron a lo que dijo Cristo, de que estuvieran en Jerusalén hasta que viniera la promesa. Había unidad de propósito, había unidad de corazón, había unidad de alma. Y eso lo que produjo en esencia es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No uno, no dos, no tres, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tal vez muchos de los que están aquí están frustrados porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Y muy probablemente están frustrados o no han sido mejor llenos del Espíritu Santo porque están esperando los frutos del Espíritu Santo, pero no están esperando al Espíritu Santo. Quieren que haya milagros, quieren que haya sanidades, quieren que haya restauración familiar, quieren que haya restauración económica, quieren hablar en lenguas, quieren sanar enfermos, quieren profetizar, pero no quieren al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que reconocer, cuando era muy adolescente, oraba mucho y oraba mucho solo para que esta iglesia creciera. Ese era el objeto por el cual yo le oraba a Dios. Yo no oraba a Dios porque lo amaba. Yo no oraba a Dios porque lo buscaba. No oraba a Dios porque quería más de Él. Yo lo que quería era ver un auditorio de 700 metros cuadrados lleno. Y tengo que reconocerlo. Y así Dios no se puede manifestar en nosotros, porque lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros nos sometamos a su voluntad y anhelemos constantemente al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso habla del orden de Dios en nuestra vida. Y esto habla del orden de Dios en la iglesia. En la iglesia debe haber autoridad. Y debemos someternos a la autoridad. Y vuelvo y digo, no estamos hablando del autoritarismo, porque también es cierto y hay que decirlo y enseñarlo. Hay líderes, como dice la Biblia, hombres y mujeres amadores de sí mismos. Y los hay, los hay. Los vemos denuncias en la radio, en la televisión, malos testimonios, hombres y mujeres amadores de sí mismos que utilizan la iglesia para su deseo, para su sueño, para su proyecto, para su propósito, e instrumentalizan la gente, instrumentalizan las ovejas que fueron lavadas y fueron compradas por la sangre de Cristo. A eso no me estoy refiriendo. Por supuesto me estoy refiriendo al orden bíblico, al orden de la palabra. A que la autoridad habla conforme a la palabra, no conforme a la manipulación, ni conforme a la imposición, sino conforme al orden bíblico de la palabra de Dios. Debe haber autoridad. Nosotros hoy en el siglo XXI debemos someternos a la autoridad. Lo fácil es salir corriendo. Iglesias hay una en cada cuadra. Y me voy para donde nadie me conoce, pero el corazón sigue igual. Y tarde que temprano en ese lugar aflorará lo que hay en nuestro corazón. El orden del Espíritu Santo
es que nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios en la iglesia. Y me acuerdo en este momento, me acabo de acordar una vez, yo fui a una iglesia, o bueno, voy harto a una iglesia que pues me apoyan, trabajan conmigo, votan por mí, todo ese cuento. Y esa gente a mí me ama, yo llego allá y todo el mundo me abraza, Davidcito, me quieren. Entonces una vez iba con Darly, yo le digo a Darly, venga Darly, ¿por qué será que en esa iglesia me aman y en la mía no me quieren ni 5? Y entonces dice Darly, lo que pasa es que en esa iglesia no lo conocen, aquí sí lo conocen. Y Darly tenía toda la razón. Porque Dios utiliza la iglesia para formarnos. Dios utiliza la iglesia para procesarnos. Y Dios utiliza la iglesia para que el orden del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia. O bueno, observamos, no lo voy a leer porque es muy largo y ya tengo que terminar. Habla del caso de Ananías y Zafira, que es un ejemplo de una pareja desordenada. Había un mover tan especial en esa iglesia del primer siglo que la gente entregaba sus bienes, entregaba sus propiedades, lo hacían espontáneamente. Y esta gente prometió una heredad para la obra del Señor, para el extendimiento del reino de Dios. Lograron vender la heredad y cuando vieron que era como mucho, dijeron, uy, no, eso es como mucho dinero, ¿cierto? Y eso a veces pasa en la iglesia. Mire, yo digo esto con tranquilidad. Gracias a Dios, por supuesto, soy hijo de los pastores de esta iglesia. Y por supuesto, gracias a el salario que ellos recibieron como pastores por los diezmos y ofrendas que ustedes dan, pues yo pude estudiar y les honro, les agradezco. Pero aparte de eso, yo nunca he recibido dinero de esta iglesia. Entonces lo digo con toda libertad. No me importa, o no es que no me importe, pero no estoy pensando que usted diezme, o no es mi móvil. Yo también diezmo en esta iglesia. Pero, ¿cómo le duele el corazón a la gente? Una cosa es dar un diezmo cuando uno gana 1 millón de pesos y otra cosa es cuando uno gana 10 o 15 o 20 millones de pesos. Ya como que, uy, no, eso es como mucha plata, 2 millones de pesos, eso es mucho dinero. No, eso no. Y en esencia eso habla de la actitud del corazón. Y en esencia eso habla del desorden. Del desorden. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, versículo 3 del capítulo 5, Ananías, porque llegaron por aparte, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Mire, quiero decirle algo. Cuando hay desorden, le abrimos las puertas para que Satanás entre. Y dice la Biblia que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Satanás no hace nada más. Satanás esperemos porque si no, no escuchan los de la transmisión. Escuchan ustedes, pero los de la transmisión no. Dice la Biblia, Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Satanás puede tentarlo a uno, caer en el adulterio con una mujer más joven, más bonita que la esposa. Pero en esencia eso lo que hace es que abre la puerta para matarte, destruirte y robarte el gozo de la salvación. Y lo que sucedió aquí es que cuando hay desorden le abrimos la puerta a Satanás para que venga no a otra cosa diferente que a matar, hurtar y ¿qué? Destruir. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, a Pedro nadie le contó. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habla a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese que en este texto, este hombre no le mintió a los apóstoles, o bueno, también le mintió a los apóstoles, pero le mintió al Espíritu Santo de Dios.
vino la mentira por el desorden. En el desorden opera Satanás. Y Satanás operó para matarlos, porque en esencia, sí, por el temor de Dios murieron, pero se logró el objetivo que Satanás quería, que era destruir a esa pareja. Y esa muerte causó que viniera a la iglesia temor de Dios. Viniera temor de Dios. Y en esencia viniera el orden de Dios a la iglesia. Cuando en la iglesia hay temor de Dios, hay orden también. Y quiero decirle que esto no solo sucedía en esa época, también sucede en esta época. Y muchos han muerto. No digo que todos, y no estoy juzgando a nadie. Han muerto muchos pastores, también ha sido la voluntad de Dios con este tema del COVID. Pero muchos han muerto a causa del desorden y contristar y mentir al Espíritu Santo de Dios. Debe venir orden a la iglesia, pero también debe venir orden a la familia. El orden en la familia. Fíjese usted que hoy vivimos en una sociedad en la cual una gotica de 2 años controla con un dedo a los 2 papás. Una pataleta, con un berrinche. Y eso me recuerda a una revista o un periódico, no recuerdo, hablando un psicólogo acerca de cómo trabajar con los hijos problemáticos, y la imagen era un niño con una corona y un látigo y 2 papás ahí rendidos limpiando y haciendo. Estamos viviendo en eso porque se perdió el orden de Dios para la familia. Hoy los hijos son los que gobiernan, los que deciden, los que controlan, y en la casa se hace lo que los hijos digan. Y que Dios nos perdone a los hijos, porque Dios ha establecido unas autoridades. Dios ha establecido al hombre como autoridad en la familia. Y aún hoy en pleno siglo XXI Dios sigue teniendo establecido que el hombre es cabeza en el hogar. Suénele o no le suene machista, la Biblia lo dice. Y la Biblia es la verdad de Dios y la palabra de Dios para esta generación. Eso no significa que el hombre sea un patán, un grosero, pero sí Dios le ha entregado una autoridad. Y las filosofías secularistas, humanistas, hablan, por ejemplo, del patriarcado y que hay que deconstruir el patriarcado, cuando la palabra enseña que Dios ha levantado al hombre como autoridad y cabeza. Pero también hay que decir que los hombres hemos sido unos irresponsables, sinvergüenzas. No hemos asumido la responsabilidad que tenemos delante de Dios, delante de la palabra de Dios, delante de la sociedad, delante de la familia. Esta es una sociedad de madres cabezas de hogar, porque los hombres no quieren asumir la responsabilidad de sus actos. No quieren educar a los hijos que Dios les ha entregado. No lo quieren hacer, no se quieren casar, le evaden al compromiso. Y si tú no has, si estás viviendo con una mujer o con un hombre, es el momento de que el orden del Espíritu Santo venga a tu vida y honres a Dios y honres la palabra de Dios, porque estás en desorden. Tiene que venir el orden de Dios a las familias, en el cual un hombre, una mujer, unidos en el sagrado vínculo del matrimonio, como lo estableció Dios, honren a Dios, honren la palabra de Dios y levanten generaciones piadosas para Dios, bajo el orden de la familia. Eso implica un rol en el padre, un rol en la madre, un rol en los hijos. Por supuesto, en el temor de Dios, sin abusos, sin excesos, porque hay gente que utiliza estos textos para mancillar a la esposa, para manipular a la esposa, para maltratar a la esposa. Sujétese, mujeres, que la Biblia lo dice. Pero es un patán, es un guache, es un agresivo. Ese no es el orden de Dios. Y ese no es el orden del Espíritu Santo, sino que la Biblia dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero debe haber orden en la familia. También tengo que terminar pronto, sigo. El orden en las emociones. Debe venir el orden del Espíritu Santo a las emociones.
Vivimos en una sociedad, y aquí arranco a darle a la sociedad. La sociedad occidental se está muriendo porque ha abandonado al Cristo de la gloria. En esta sociedad vivimos de emociones. Decía en el primer culto que en abril las emociones estaban exacerbadas. Y ya había un candidato presidencial que hacía alocuciones, decía, la alocución del candidato tal, ya se sentía presidente. Ya hoy, como que no tanto, como que ya le están saliendo por ahí uno o dos que se le pueden tirar el caminado. Pero en esencia es la demostración de una sociedad emocional, volátil. Mucho de lo que sucedió era que se encauzaba esa indignación que causaban las imágenes en emotividad, en volatilidad. Ya había un país rabioso. Y eso no solo lo ha hecho a la izquierda, también lo hizo a la derecha. Vemos el plebiscito. Manipular las emociones de la gente. Porque somos una sociedad emocional. Y a veces los cristianos son emocionalistas. Entonces hoy no voy a orar porque no siento. No voy a ir a la iglesia porque no siento ir a la iglesia. No voy a levantar las manos porque no siento. Todo se basa en el sentimiento, en la emoción. Y a veces en las iglesias se manipula la emoción. Que Dios nos guarde de eso. Y yo le doy la gloria a Dios porque esta iglesia es una iglesia sana. Y que nunca caigamos en la manipulación de las emociones. Pero lo que quiero decir es que para que el orden del Espíritu Santo venga a nosotros, venga a nuestras vidas, venga a la familia, a la iglesia, las emociones no nos gobiernan. Y eso no significa que no nos entristezcamos. Es natural que nosotros nos sintamos tristes. Pero no puede suceder que la tristeza nos gobierne, nos controle, nos domine. Dios nos hizo con sentimientos y también la alabanza, parte de la alabanza se hace también expresando alegría, expresando gozo, expresando rendición. Pero lo que quiero decir en el orden del Espíritu Santo es que las emociones no te pueden gobernar y no me pueden gobernar. Por eso el escritor bíblico dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se duerme el que ¿qué? El que me guarda. Porque he puesto mis ojos en el Todopoderoso. Y he puesto mis ojos en el Todopoderoso hasta que Él venga por mí. Incluso ni siquiera la misma muerte. Por eso la Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es duro decirlo en serio. Una cosa es recitarlo, otra cosa es vivirlo. Pero lo que queremos decir en este momento es que las emociones no nos pueden gobernar. Ni el dolor, ni el temor, ni la alegría, ni la euforia, ninguna emoción nos puede gobernar, sino que tenemos emociones gobernadas por el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra promesa, que es nuestro consolador. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que enviaría otro consolador. Él era el consolador. Pero al irse a los cielos dejó al Consolador, al Paracleto, que te consuela, que te levanta, que te soporta, que es tu fundamento eterno. Y tus ojos están puestos en Jesús y en la obra del Espíritu Santo, y nada te puede mover. ¿Cuántos dicen amén por eso? También tengo que terminar pronto. El orden en las finanzas. El orden en las finanzas. Dios quiere traer orden a nuestras finanzas. Mire, vivimos muy endeudados. Y no solo ustedes, yo también. Tenemos un hábito de vivir endeudados y nos encanta, y todo lo solucionamos con deudas. Quiero abrirles mi corazón. Hace mes y medio, 2 meses, me habló un pastor que yo aprecio mucho, que lo respeto, que es una autoridad espiritual en Bogotá, un hombre que se mueve mucho en lo sobrenatural.
y me dijo: David, necesito hablar con usted. Necesito hablar con usted ya. Y yo, no, pues llamé a mi esposa: vámonos para allá. Nos reunimos con mi esposa, nos fuimos para allá. Y entonces nos reunimos con él y todo. Entonces me dice: mire, yo tuve un sueño. Y ahora no es que todo sea sueños, porque no falta la hermanita emocional, medio chismosini, que Dios le habló por un sueño. Sí, Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de la oración. Dios habla a través de la predicación. Pero también Dios habla a través de sueños. Una vez habló a través de una burra. Lo que pasa es que usted tiene que mirar a ver quién es el que se lo soñó. Porque pronto se comió unos frijoles, uno nunca sabe, y tuvo un problema digestivo. ¿Sí? O sea, yo creo en el mover del Espíritu Santo. Y creo en la revelación y creo en la palabra profética. Pero tiene que ser por hombres y mujeres realmente de Dios, que hayan dado un fruto. Y entonces este hombre, este pastor, este siervo de Dios me dice: me soñé lo siguiente. Yo no le quería decir, pero ya es insistente. Dios me habló a través de mi esposa, o de una hija creo, que le dijo: habla lo que Dios te tiene. Y yo lo hice, me dice. Y yo me soñé que estaba en su casa, que usted me había invitado a su casa, me dice él. Y usted en su casa tenía una mata. Y la mata crecía y usted no la cortaba. Y la mata crecía más y usted no le hacía nada. Y la mata crecía más y usted no le hacía nada. Usted también en ese sueño yo veía, bueno, no sé qué casa sería porque la mía no hay eso, un vidrio muy bonito en el techo. Hermoso, un vitral hermoso, grande, grueso. Y entonces llegó un punto que como usted no cortaba la mata creció hasta el vitral y la mata rompió el vitral. Me dijo así, dijo: tenga cuidado, revise qué es lo que está sucediendo. Y yo revisando: ¿será que es la gente que trabaja conmigo? ¿Será que es un hermano de la iglesia? ¿Será que es una alianza política? Y eche cabeza, y ore. Al otro día se levanta mi esposa, lo primero que dice no es buenos días. Dice: ya sé qué es la mata, es el tema de las finanzas. Cuando yo la escuché, 8 días antes, nosotros vamos a iniciar un proyecto muy fuerte en estos días, va a implicar muchos recursos. Y para eso pues estaba pensando contratar un asesor que me ayudara en el proceso. Eso me costaba más de un año de salario de lo que yo me gano hoy, más, como año y medio, los honorarios de ese señor. Y yo sin pensarlo lo iba a hacer. O sea, yo soy una persona que cuando meto en algo me meto con toda. Y ya lo iba a hacer, estaba gestionando el crédito, me está como fuera, o sea. Y mi esposa pues no me decía nada, pero estaba muy preocupada, no quería. Y yo no estoy diciendo que ese asesor no fuera muy bueno, pero evidentemente desbordaba mis capacidades financieras extremadamente. Era sido un compromiso demasiado exagerado. A mí me cuesta decirle no cuando me comprometo. Ya cuando doy la palabra, pues no le hago la palabra, pero ya estaba jugado. Entonces Dios habla a mi esposa y le dice: es el tema financiero. Y ahí yo entendí que no era el modelo, no era el tiempo, porque debe haber un orden en las finanzas. Le ha mandado un compromiso financiero muy alto. Y cuando habla del orden de las finanzas, debemos hablar acerca de hábitos de mayordomía. Número 1, mayordomía. Entender el principio de mayordomía. Cuando uno entiende el principio de la mayordomía entra en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque la mayordomía significa que tú no eres el dueño. Sí, Dios te dio una empresa. Sí, Dios te dio un trabajo. Dios te dio una carrera, te dio posgrados, te dio un salario. Pero tú no eres el dueño de eso, ¿cierto? Sino que el dueño es ¿quién? ¿Y tú eres qué? Administrador. Porque llegará el día que tú tendrás y yo tendré que rendirle cuentas a Dios de todo lo que Él me ha entregado. Ese día llegará, quiero decirles. Cuando tú entiendes que no eres el dueño, sino que eres mayordomo, entras en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sabes que es de Dios, tú sí eres diligente, eres trabajador,
eres cuidadoso, pero dejas que Dios haga la obra. Pero cuando tú haces la obra, vives estresado, vives cansado, vives preocupado, viene la cuota, viene la nómina, viene no sé qué voy a hacer. Pero cuando entiendes que es de Dios, caminas en el descanso de Dios y el orden del Espíritu Santo viene a tu vida. Debemos entender que somos mayordomos, que nada de lo que tenemos y de lo que somos nos pertenece. Dios lo ha entregado para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero también habla de hábitos de ahorro. Hábitos de ahorro. Tenemos que volver al ahorro. Mire, hay gente que la pasó muy mal el año pasado. Yo conozco gente que trabaja conmigo incluso. ¿No les puedo ayudar? Duraban un año sin trabajo. Año y medio sin trabajo. Eso es realmente dramático, déjeme decirle. Pero también recuerdo que muchos de ellos ganaban 3, 4 millones, 5 millones, 2 millones durante 4 o 5 años. ¿Cuándo ahorraron siquiera 50,000 pesos mensuales? No, todos se lo gastaron. Vino el momento de dificultad. ¿Y a cuánto nos pasa eso? Pero también debe haber hábitos de no endeudarnos. Y que Dios nos está hablando. Dele un codazo a su esposa. Mi esposa no me lo da porque está lejos, gracias a Dios. Entonces, no deuda. Y eso sí, hábitos de inversión. ¿Quieres ver la gloria de Dios en las finanzas? ¿Quieres ver la gloria de Dios en las finanzas? Utiliza la ética protestante que planteaba más beber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No era de él, era de las comunidades protestantes. Trabaja cuanto más puedas, ofrenda y diezma cuanto más puedas, y ahorra, invierte cuanto más puedas. Eso fue lo que construyó a la Europa protestante. Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, algo el Reino Unido en su momento, construyeron su prosperidad en los férreos principios de la palabra de Dios para la economía. Pero también quiero hablarles acerca del orden, y ya estoy terminando, en las relaciones. Dios está trayendo orden en las relaciones. Esta pandemia hizo que muchos pelaran el cobre, literal. Se les cayó el baño de oro. Miren lo que dice la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, Dios te está hablando, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Está hablando o no está hablando el Señor? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. El orden de Dios quiere venir a nuestras relaciones. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente en nosotros. Yo quiero decirte que hay relaciones personales que nos alejan del propósito de Dios. Y hay relaciones personales que nos alejan del orden del Espíritu Santo. Y hay relaciones que hay que cortar. Esto no lo digo con arrogancia, no lo digo con orgullo. Es muy probable que muchas de las relaciones que yo he dejado de tener con personas han sido por culpa mía, no lo voy a negar. Pero Dios está hablando aquí, que cuando se actúa desordenadamente, lo mejor es que alejarse. Y esto no significa que tú no vas a dejar de predicar la palabra. No significa que no vas a saludar a los hermanos en la congregación, no los vas a dejar de abrazar.
de servirles, pero una relación íntima, una relación cercana, una relación de consejo, de amistad, no se le puede dar a cualquier persona. Así venga a la iglesia. Y el criterio del estándar es que Dios establece que se actúe ¿con qué? Con orden, el orden del Espíritu Santo. Porque algunos de los que están contigo son puestos por Dios. El reino de Dios habla de relaciones. Parte de lo que establece el reino de Dios son las relaciones. Y Dios une relaciones de pacto, une relaciones de reino. Dios une relaciones. Unas relaciones vienen por Dios. Otras relaciones vienen por nosotros mismos, porque nosotros quisimos entablar una relación familiar, de amistad, sentimental también, con una persona. Hay relaciones que vienen por interés. Hay relaciones que vienen por interés. Santi, hay relaciones que vienen por interés. Hay gente que quiere ser tu amigo porque tú le representas ¿qué? Dinero. Hay gente que se quiere relacionar contigo porque le representa influencia. Pero el día que tú o no le des o no le puedas dar, se acabó la relación. Porque lo que importaba era el interés. Pero también hay otras relaciones que vienen por obstáculo, es decir, que el mismo Satanás las pone para destruirnos. Y debemos tener cuidado con ellas. Son puestas por el mismo diablo para destruir las personas. También hay relaciones que surgen con un buen corazón. Las personas, tú y la otra persona tienen un buen corazón. Quieren hacer las cosas bien. No hay ningún problema, tienen buen corazón. Pero no hay el carácter suficiente. Pero no hay el orden de Dios. Y posteriormente termina eso deformándose. Y termina convirtiéndose en el largo plazo en un problema. Había buen corazón, por supuesto, nadie lo niega, pero no era de Dios. Porque no había el carácter y en esencia no había el orden de Dios. Otras vienen por las circunstancias. Pero debemos tener en cuenta que a veces se generan unas lealtades malsanas. No, es que es mi amigo, ¿cómo lo voy a dejar? No, es que es mi amigo, él me ha ayudado, yo no puedo hacer, no, que tengo. Y se generan unas lealtades casi que hasta la muerte, que en esencia lo que producen es que nosotros vayamos desubicando de lo que Dios quiere para nosotros. Y esto sí que no es fácil. Esto cuesta. Pero la Biblia es clara en decir lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Y sabes por qué quiere eso Dios para nosotros? Porque Él quiere traer el orden del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren el orden del Espíritu Santo en nosotros? Pongámonos en pie. Pongámonos en pie y vamos a orar.